Bien, buen día, pues. Buen día, buenas tardes. 14 de octubre. Al cantar, Camacho, Presente. Fuentes, López, Presente. Galvez, Duarte, Presente. Mesa González, Rodríguez Ochoa, Presente. Rodríguez Pinedo, Torres Pérez, Valenzuela, Presente. Vega Cárdenas. Presente. Siguiente. Profe, yo Alcántara. Alcántara, ok, Alcántara. Muy bien. Me falta uno. Rodríguez Pinedo, ¿no está? Sí, presente. Ah, sí, correcto. Sí, es que noté que faltaba uno. Muy bien. Vamos a continuar con lo que estamos revisando. Ya estamos grabando, ¿verdad? Sí, vamos a trabajar de aquí a las 12:30 porque tengo una titulación a la 1 y es titulación por tesis. No es protocolo de titulación, ¿no? Ustedes saben que todos los profesionistas nos podemos titular por dos opciones diferentes, ¿no? Por una opción que se llama eh, programa de titulación por un trabajo integrado, que se llama integrado de investigación, o por tesis, ¿no? Lo que antes era la tesina y había tesis, ¿no? Ahora la tesina le llaman como proyecto integral de titulación, algo así. Es una tesis, ¿no? Entonces tiene una relevancia un poquito mayor y hay que evaluar al ponente y es todo un protocolo más complejo, ¿no? Y vamos a trabajar hasta la media para yo poder, hay que ponerse el tapuche y enlazarse con 10 minutos antes y todo eso. Y no andar yo corriendo para estar en esa titulación de tesis, ¿no? De un compañero suyo que se titula el día de hoy, ¿no? Entonces, estamos resolviendo los problemas de cantidad de sustancia, ¿no? Y ya vimos que el concepto de mol, que no se nos debe de olvidar, el concepto de la aplicación de número de Avogadro, que es muy útil para estimar moles a partir de partículas o partículas a partir de moles. Luego necesitamos conocer, nos decía cuál es la masa de un solo átomo o de dos átomos, ¿no? Para eso es importante tener ahí el valor de la constante de número de Avogadro, porque nos permite calcular eso, ¿no? Porque como ese valor por moles para un cierto número de partículas, pues si convierto esos moles a masa, pues ya puedo saber cuál es la masa de una sola partícula o de cualquier número de partículas porque hago una regla de 3 ahí, ¿no? Como lo hicimos en los ejemplos. Pues quedaron pendientes algunos ahí y de hecho creo que el último era por cada dos partículas, ¿no? Y sacamos la masa y luego íbamos a sacar la masa también porque había que hacer un poquito más de cálculos ahí. No estamos comparando átomos, creo, ¿no? O especies ahí. Vamos a poner la presentación para partir de ahí y ya pasar después de estas son herramientas que nos van a servir para el tema de reacciones químicas, ¿no? Para pasar ya a reacciones químicas, tipos de reacciones químicas y aplicar balanceo de ecuaciones y calcular cuánto se produce, cuántos reactivos y todo lo que... Los que ya llevaron químicas en la prepa o en la secundaria, pues recordarán que son cálculos, pues los mismos, ¿no? Nada más que pues vamos a trabajarlos un poquito más integrados, ¿no? Los problemitas. Bien, entonces pasemos a la presentación para ver ahí donde nos quedamos. Reacciones químicas. Sí, aquí nos quedamos en el 3.22.
Y íbamos a calcular la masa para 2 átomos de plomo, haciéndolo de la misma forma que el inciso anterior, el ejercicio anterior, en donde era para un solo átomo. De hecho, ya teníamos planteada la ecuación en el pizarrón, ¿no? Nada más íbamos a sustituir el peso atómico o la masa atómica del plomo por la masa atómica de acá del arsénico y del níquel, ¿no? Y esa regla de 3 era por un átomo y aquí son 2 átomos, ¿no? ¿Alguien encontró la masa de estos 2 átomos de plomo? ¿Cuál es su masa? A mí me dio 6.8809 por 10 a la menos 22. 6.8809 por 10 a la menos 22 kilogramos. Sí, también suena, es un número muy pequeñísimo. De hecho, el núcleo de un átomo de hidrógeno es a la menos 27 y es mucho más chiquito que el núcleo de un plomo, ¿no? El núcleo de un átomo de hidrógeno tiene un solo protón ahí y el plomo pues tiene, ¿cuál es el número atómico del plomo? Es número atómico 82. Tiene 82 protones y 82 neutrones en su núcleo, entonces debe de ser un poquito más grande, por eso nos da a la menos 22, ¿no? Mientras que el otro es a la menos 27. El núcleo de un átomo es mucho más pequeño. Sí suena, pues, comparando. Y lo hicimos igual que el inciso anterior, ¿no? Y después sí decía para un 5.1 por 10 a la menos 3 moles de helio. Y se parecía o es igual al ejemplo que hicimos en el 13.3, ¿no? 3.13. Nomás que aquí tenemos que hacer un paso más, ¿no? Encontrar el número de partículas que hay en esos moles y luego multiplicar ese número de partículas con el número de Avogadro otra vez, eso que hicieron ahorita para sacar esta masa y hacerlo, porque aquí nos dice 2 átomos y acá tenemos que ver cuántos átomos hay en 5.1 por 10 a la menos 23 moles y ese número de átomos ver qué masa les corresponde, con la misma forma que hicimos el inciso A, ¿no? Para los átomos de plomo. Entonces, volviendo al ejemplo 3.13, donde calculamos el número de partículas para 5.10 moles, pues ahí simplemente multiplicamos por el número de Avogadro, ¿recuerdan? Porque el número de Avogadro dice que hay 6.022, 1415, algo así, por 10 a la 23 átomos por cada mol. Si lo multiplico por el número de moles, se cancelan los moles y nos quedan los átomos. Entonces ahí nos daría el número de Avogadro 6.022 por 10 a la 23 por 5.1 por 10 a la menos 23 moles. Y es una cantidad infinitamente pequeña de... Chequen que es el mismo valor del número de Avogadro, por lo cual nos va a quedar un número pues no tan grande de átomos, van a ser pocos átomos. Por 5.1 por 10 a la menos 23. ¿Sí? No son más que, si nos da lo mismo, 30.7 átomos o 30 átomos. Porque no podemos tener fracción de átomos, ¿no? Ese punto 7 debe de ser por las decimales y por todo eso. Son aproximadamente 30 átomos. Fíjense si les da lo mismo, ¿no? 30 átomos de helio, ¿no? Helio. Por 6.023 por 10 a la 23, ¿no? Bueno, 1415 creo que es, ¿no? Para ser más exactos. Nuevamente siempre manejamos el número de Avogadro como 6.022 por 10 a la 23 o 60, ¿no? Está, mira. 6.022, 1415. ¿Sí? Entonces no nos dan resultados equivocados, pues son fracciones muy pequeñas. Por 10 a la 23 y multiplico por otro a la menos 23, se cancelan los exponentes, pues. Y ya nomás nos queda el producto de las puras cantidades enteras.
Por eso da 30 átomos. Sí, 30 átomos, ¿no? Sí llegaron a eso, 30 átomos. O agarre monte. Se vale, ¿no? De repente agarre monte. ¿Sí les dio eso? ¿O andan perdidos? Sí. Sí que sí les dio eso, o sí andan perdidos. Sí, yo. Ah, correcto, muy bien, qué bueno. Sí, es que si no me contestan, pues no sé si realmente dio o no dio, ¿verdad? Como ya hicimos ejemplos anteriores de ese, pues ya lo podemos resolver así. Pues son 30 átomos. Hagamos entonces la misma operación que hicimos con esos dos átomos de plomo, nada más que aquí son átomos de helio. Su peso, su masa atómica es 4, ¿no? Es 4, si yo me acuerdo, porque es el doble del hidrógeno, pero el helio tiene 2 neutrones, entonces tiene 4 partículas en su núcleo. Su masa atómica es 4. Y para 30 átomos, ¿no? Vamos a hacerlo. Entonces, hay 6.022. Átomos en 4 por mol, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos moles tenemos? Estamos sacando ya por masa, ¿no? La masa de un mol de helio, dijimos que siempre correspondía a su misma masa atómica, por lo tanto son 4 gramos, ¿no? En 6.022 por 10 a la 23 átomos por mol, como un mol son 4 gramos, lo voy a hacer con 4 gramos. Igual que lo hicieron, ¿no? con nosotros, ¿no? Para 30 partículas, para 30 átomos, ¿cuántos gramos le corresponden, verdad? Así lo hicieron, ¿no? El otro. 30 por 4 entre 6.022 por 10 a la 23. 1.993 por 10 a la menos 22. Chequen que nos da el mismo exponente que los átomos de plomo, ¿no? Entonces, como el exponente es el mismo, hay que responder la pregunta, ¿cuál de las siguientes cantidades tiene más masa? Como el exponente es el mismo, el exponente lo podemos ignorar para hacer la comparación, simplemente para no tener el numerito ahí. Y comparamos nomás las cantidades enteras o fraccionales que tengan, porque el exponente es el mismo, ¿no? Entonces, el otro dio, según me dijo su compañero ahorita, ¿no? 6.88 y este da 1.99. Entonces, hay más masa en 2 átomos de plomo y lógicamente, lo que pasa es que acá fueron muy poquitos moles de helio. El helio es mucho más pequeñito que el plomo, pues. Entonces, necesitamos tener mucho más helio para que se compare con la masa del plomo, ¿no? Un átomo de plomo es que, ¿cuál dijimos que era? 80 y tantos, ¿no? Contra 4, 84, como 20 veces más grande un átomo de plomo que un átomo de helio. Entonces, ¿sí quedó claro eso? De por qué concluimos que 2 átomos de plomo tienen más masa que 30 átomos de helio, ¿verdad? Porque calculamos los átomos. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con el... ¿No hay dudas de ahí? ¿No? Continuamos entonces con el siguiente. Dice, calcule la masa molecular en UMA. Pues ya quiere que calculemos el peso molecular que le conocemos. Pues, ¿cuánto pesa la molécula de agua? No, pues 16 del oxígeno y 2 del hidrógeno, porque son 2 hidrógenos, pesa 18. Realmente es la UMA, ¿no? La UMA molecular, ¿no? Pero ya sabemos siempre que manejamos el concepto del peso, así como lo hacemos en nuestra forma cotidiana, ¿no? Pero siempre sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de átomos o moléculas, ¿no?
Entonces, calcule ese peso molecular o masa molecular en UMAS, dice, de cada una de las siguientes sustancias. Bueno, ahí se fueron grandes con el número de ejemplos, ¿no? Pues con que resolvamos unos dos, ya los otros pueden ustedes calcular, ¿no? Todos se resuelven de la misma manera, ¿no? Todas son moléculas. Algunos son compuestos, ahí está una sal, el sulfato de potasio, una sal oxisal, ¿no? Viene del ácido sulfúrico. Está el fosfato de calcio, 2, ¿sí? Pero el calcio trabaja únicamente con una valencia, ¿verdad? Porque está en el grupo 2, entonces es fosfato de calcio, porque no tiene más que una valencia. Y también es una oxisal, ¿verdad? Porque está el ion fosfato que viene de ácido fosfórico. Traemos ahí también el yoduro de sodio, ¿sí? Una sal aloidea, ¿no? Un halógeno y un catión, así como el cloruro de sodio, el yoduro de sodio, el bromuro de potasio, todas esas son sales aloideas, ¿no? Enseguida tenemos un hidruro, ¿verdad? Cuando el hidrógeno trabaja del lado derecho y no del lado izquierdo, donde normalmente siempre está, trabaja con la valencia -1 y forma hidruros. Y ese es un hidruro de carbono, ¿sí? El otro es un SO3, debería tener carga. Bueno, no, está bien, sí. Sí, depende de si se formó en la naturaleza o si lo sacamos de un ácido, ¿no? Es el trióxido de azufre, un óxido no metal, ¿verdad? Un óxido ácido, ¿no? Porque el azufre es un no metal, ¿no? Y el otro igual, dióxido de nitrógeno, otro óxido ácido, que sabemos que eso siempre forman los oxiácidos, ¿no? Todos los ácidos que mencionamos. Y finalmente otro hidruro, el hidruro de carbono. ¿Qué es hidruro de carbono? También, pero es ese hidruro de carbono 6, si queremos para identificarlo, es el hexano. El hexano. Y de acá es el metano, CH4. Pero siguen siendo hidruros. Siempre que el hidrógeno esté, de hecho estos compuestos orgánicos, que son como los llamados hidrocarburos o carbohidratos, son hidruros, ¿sí? Son hidruros. Su nombre básico, fundamental. Pero ya como forman un grupo aparte, muy interesante, dentro de la química orgánica, pues ya se les da otro nombre dentro de ese estudio de la química, ¿no? Muy bien, eso con un refresh de su nomenclatura, ¿no? Recuerden que es fundamental para esta unidad de competencia, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo el peso molecular? ¿Dónde está el peso molecular dentro de las ecuaciones que hemos visto hasta ahorita? Pues dentro de los moles, ¿no? Peso molecular, número de moles igual a masa entre peso molecular. Pero como aquí no me da ni una masa, ni me dice calcula esto, calcula lo otro, simplemente la 1, pues sabemos bien que es la sumatoria de todas las masas atómicas de los elementos que forman esa molécula. Entonces ahí vamos a trabajar números redondeados, ¿no? Para no estar ahí con las fraccioncitas, ¿no? Ya cuando hagamos un cálculo muy específico, como queramos que sea muy exacto, pues ya podemos utilizar ahí las fraccioncitas, ¿no? Que son siempre mínimas dentro de la masa de cada átomo, ¿no? Entonces el hidrógeno es 1 y el carbono es 12, ¿no? Entonces la masa atómica va a ser 16 para el metano, ¿no? Para el siguiente, yo pensé que íbamos a hacer cálculos, que nos pedía algo más, ¿no? El hidrógeno, el nitrógeno es 12 y el oxígeno es 32. Y de hecho, bueno, no. En el otro momento, en el otro lo que sumamos eran valencias para sacar el número total de electrones. Entonces ese sería 12 y 32, 42, 44, ¿verdad? Y de esa forma es muy simple sacar la masa molecular en UMAS de una molécula o de un compuesto. La sumatoria, simplemente la suma de todos los valores de las masas atómicas de los átomos, ¿sí?
Mientras más tiene, pues más sumamos, ¿no? Sulfato de potasio, pues son 2 potasios. Lo que pesen 2 potasios en la tabla periódica, la masa. Más un azufre. El azufre, me acuerdo de él porque es una vez el oxígeno. El oxígeno molecular, 32. Y el oxígeno 16 por 4. Son 4 átomos de oxígeno. Siempre es por el subíndice que tenga cada elemento químico, ¿no? De tal forma que es una sumatoria de todas las masas. Y ya nos daría la UMA molecular o el peso atómico, el peso molecular en este caso. Más común que lo digamos, el peso molecular. Y finalmente el 324 dice calcule la masa molar. Esa es otra cosa, ¿no? Ese es el número de moles, ¿no? Masa común, gramos, masa molar, gramos mol o moles, ¿no? Masa común, kilogramos, masa molar, kilomol. Cada valor de masa común tiene su correspondiente masa molar, ¿no? De cada una de las siguientes sustancias. ¿Cómo se llama el compuesto ese que está en el inciso A? ¿Cómo se llamará? Ese ion lo trabajamos muchas veces, ¿no? Ese ion lo hicimos en la regla de Lewis y luego le calculamos la carga formal. ¿Recuerdan? El ion carbonato, CO3. El ion carbonato, que viene del ácido carbónico, cuando pierde sus hidrógenos, la parte aniónica, que era ico, carbónico, termina en ato, carbonato. Por lo tanto, es el ion carbonato. Por eso les comentaba que había que memorizarse esos 9, 10, cuando mucho ácidos oxiácidos, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido carbónico, ácido fosfórico, porque de él se derivan las sales o los aniones oxisales que van a formar sales cuando se unen con un catión, como aquí que está formando una sal, carbonato de litio. ¿Sí? El carbonato sabemos que tiene subíndice 1 por fuera, porque el ion carbonato es CO3. Entonces el litio trabaja con +1 y el ion carbonato, como lo vimos en la estructura de Lewis, trabaja con -2. Como dice ahí. Entonces quiere que calculemos la masa molar de cada una de las siguientes sustancias. Pero pues va a estar canijo calcularlo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a calcularlo para un mol, ¿verdad? No nos dice para cuánto, pues, pero pues vamos a calcularlo para un mol, entonces. Quiere la masa molar. Vamos a suponer que es un mol, ¿verdad? ¿Cuál será la masa molar del carbonato de litio? O sea, ¿cuánto pesa un mol de carbonato de litio? Así como sacábamos que un mol de carbono, su UMA es 12, y por lo tanto se requieren 12 gramos por mol, ¿verdad? Aquí es exactamente lo mismo, nada más que en lugar de ser un solo átomo, son 2 átomos de litio, un átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno, ¿verdad? Entonces, si sacamos cuánta UMA tenemos, ¿verdad? Se deriva del problema anterior, ¿no? Hay que sacar la UMA, la masa molecular del carbonato de litio. Y esa es la masa molecular. Y esos son los gramos de masa común que tomaríamos para tener un mol de ese compuesto. ¿Sí? Exactamente igual que si fuera un solo átomo. ¿Sí quedó claro? ¿Sí queda claro eso? Sí. ¿Sí, verdad? Es muy simple. Maestro. Y lo hacemos con un átomo, lo hacemos con el compuesto que sea, ¿no? Siempre es el mismo concepto. Un mol de cualquier sustancia siempre es igual, su masa molar de esa sustancia, sea lo que sea, siempre es igual a la masa común en gramos. ¿Sí? Muy bien.
Pues esto es, como les comento, esta parte yo la incluyo en la presentación porque el programa dice entra directamente a reacciones químicas, ¿no? Tipos de reacciones y eso. A mí me gusta primero ver el concepto de masa molecular, masa atómica, concepto de mol, número de Avogadro, y practicar un poquito ahí en calcular más UMAS o calcular el número de moles, el número de partículas, porque se utiliza ya en el tema de reacciones químicas y ahí entra con que el número de partículas y entra con que cuando calcules, tenemos 5 gramos de una sustancia y no sabemos cómo convertirlo a moles o cuántas partículas hay en esos 5 gramos de sustancia y nos pide que resolvamos la reacción química y ahí empezamos a tocar estos temas ya enredados con lo demás, entonces se nos hace un poquito más complejo, ¿no? Entonces, la próxima semana pues ya vamos a entrar a reacciones químicas y ecuaciones químicas, ¿sí? Ya vamos a entrar directamente al tema. Y el día de mañana pues tenemos práctica de laboratorio, ¿no? A las 10 de la mañana. ¿Sale? Ya son las 12:30. Entonces los dejo. Tengan un buen fin de semana. Bueno, los veo mañana, es cierto. Los veo mañana. Mañana nos vemos. Y ya trabajamos en el laboratorio. Gracias, maestro. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos mañana.